Jesús Mateo Pinilla está hoy aquí con nosotros en nuestros programas de Cuatro Ermitas, que se va a presentar él mismo. Jesús, preséntate mirando a la cámara. Bueno, pues primero estoy muy contento de estar aquí, porque yo lo venía pensando cuando venía. Esto es San Felipe Neri, y yo he vivido mi infancia, vivían mis abuelos enfrente, en la calle Regalado. Es más, me hicieron cofrade de la cofradía de la Santa Cena, que estaba ubicada aquí en esta iglesia. Después la trasladaron a San Pedro, y allí ya me desvinculé un poco porque estaba más lejos de casa. Pero yo he vivido aquello, he vivido los sermones de las 7 palabras, con un sacristán que había, que este hombre estaba un poco fastidiado de salud y se nos desmayaba en cada sermón. A pesar de eso, el tío iba puntualmente cada vez que había sermón. Y entonces es un sitio, bueno, pues con que le tengo mucho cariño a esta iglesia. Luego me alegro mucho de haber venido. También te doy las gracias a ti porque, bueno, pues has contribuido de alguna forma primero a que me sincere y a que piense hacia mis adentros, lo cual es bueno. Y después, pues a dar a conocer a los demás algo que hago y que he hecho durante muchos años, que es ser masón. Yo soy arquitecto. He trabajado en Palencia durante toda mi vida, mi familia era de Palencia, mi padre era médico y mi abuela era catedrática de dibujo, y he vivido allí durante toda la familia, durante toda la vida de infancia y de juventud. Después me casé y he acabado al final en Arroyo de la Encomienda, con una chica de Valladolid, y bueno, pues ahí estamos. Ella tenía 2 hijos, les ha aportado el matrimonio y estamos juntos, estamos casados. Y cosa que no es buena, porque estarías comulgado, pero bueno, yo creo que la iglesia debe tener sus barreras, como las cosas de tráfico al final las levantan, como los guardabarreras, para no hacerte esperar mucho. Y he trabajado en educación y ciencia muchos años, he hecho casi todos los colegios de Palencia y conozco pues la arquitectura entonces de escolar, y la arquitectura actual pues también me encanta, es un tema que me apasiona. Luego hice Bellas Artes. Estudié en Valencia, en San Carlos, en la escuela, y allí pues terminé hasta el profesorado. Y esa es toda mi vida, ¿no? Después he escrito, he publicado cosas, pero bueno, todas esas cosas que son muy largas y... Sí, muy bonitas. Y no merecen la pena. La merecen para el que la vive. Para el que la vive. ¿Qué es ser masón en el 2020? Pues mira, primero hay que definir un poco lo que es la masonería. La masonería no es ni una secta, cosa muy importante que hay que dejar en claro. La secta tiene un seguidor, los sectarios siguen al cabeza, pues se llama secta de seguidores de... Aquí no se sigue a nadie, cada 4 años hay elecciones y sale el que tiene que salir. Se elige a uno entre los grandes maestros o entre los que ya son maestros y tienen un grado determinado, porque conocen mejor la masonería, pero puede salir cualquiera. Y después, no solamente no es una secta, sino que tampoco es una religión, cosa que también es interesantísima y muy importante. Nosotros, el Dios que tenemos, que tiene cada uno, una de las normas que hay para entrar en la masonería, donde yo estoy, que es en la Gran Logia de España, es pertenecer o creer en un ser supremo. Un ser supremo que puede ser el demiurgo, de Platón, que puede ser el sumo hacedor, que puede ser el que lo crea todo, que puede ser el que lo abarca todo, porque el concepto de Dios es tan poliédrico, se puede ver desde muchas formas, de muchas maneras, que cualquier cosa de alguna forma podría ser Dios incluso. Eso no significa que sea deísta, significa, bueno, pues que cree en eso, que practica en eso y que es conforme a eso. Porque nosotros cuando juramos los cargos, juramos las cosas, lo juramos encima de la Biblia. Y la Biblia tiene que ser, de alguna forma, si eres cristiano. Si no, puedes tener un libro antiguo, la Torá, lo que quieras. Yo he estado con judíos, me he iniciado con gente que eran de otras religiones y ellos han jurado por su religión cada uno. Y yo con mis creencias. Yo siempre juro, ni prometo siquiera, yo juro sobre la Biblia. Cuando me ha tocado ejercer cargos políticos, he jurado encima de la Biblia. Y entonces eso es el ser masón primero, creer en un ser supremo.
Una vez que crees en un ser supremo, pues lo que tienes que hacer es acatar las leyes del país. Que las acatas como todo el mundo. Te saltan las señales de tráfico cuando te toca. Yo qué sé, 1000 cosas más. O sea, de una manera normal, lo habitual y con todos los errores que lleva el ser humano. Les arrastramos todos. Y luego lo que tienes que tener es un grado de comprensión hacia los demás. No puede ser que tú te reúnas, las tenidas, las que se hacen en logia, las reuniones de los masones, que se llaman tenidas, que se hacen en logia, no pueden ser motivo de disgustos, porque si no dejarías de ir. Porque ¿qué es lo que te une al final con la masonería? Pues el que estés a gusto. Si no, dejarías de ir, dejarías de pertenecer. Porque allí nadie te obliga a nada, tú coges la puerta y te vas. Jesús, me gustaría saber qué categoría tienes y en qué logia estás. Los masones no tenemos esas categorías como en la vida profana, ¿no? Categoría que tenemos, pues mira, en la logia normal hay aprendiz, compañero y maestro. Eso es en las logias. Y yo soy maestro en mi logia. He llegado al grado de maestro. Eso por una parte. Luego hay otra categoría especial, que son los grados de perfección, que son grados filosóficos, que están hasta el 33, y yo soy 32. Tengo 70 años, dejé de pertenecer a continuar en los grados filosóficos porque estaba en Madrid y me resultaba cansado el tener que ir y venir, pero soy 32, prácticamente he vivido todos los grados. Y luego he sido, que eso sí puede ser que sea más categoría dentro de lo profano, gran maestro provincial. Yo tenía bajo mi representación, tenía pues las logias de Castilla, de Cantabria, de Galicia, del País Vasco, una parte de Extremadura, Toledo me parece que estaba también entonces, y hemos llegado hasta Portugal casi. De alguna forma era una responsabilidad muy grande con un territorio muy grande, porque lo que se hizo fue dividir la Gran Logia de Madrid, se dividió para que fuera más operativa en dos partes, la de Castilla, donde yo estaba y vivía, y la de Madrid. Y me preguntabas también que en qué logia estoy. Vamos a ver. Hay una gran logia que es la regular, y luego hay otras que no son regulares. No es que sean irregulares, es que no son regulares. Esas logias que no son regulares, ¿qué diferencia tienen de la regular? La creencia en Dios o en el Ser Supremo. Es decir, yo estoy dentro de las logias que son regulares, dentro de las logias que tienen la obligación de creer en Dios, y cuando juramos, como os decía antes encima de la Biblia, juramos delante de Dios o delante del Ser Supremo. Vale. Entonces yo estoy en esa viene de Inglaterra. En 1717 se separan, se funda la Gran Logia de Inglaterra, y entonces pues tiene una parte en España. Esa parte que tiene en España, ¿qué tiene? Pues tiene dentro de la Gran Logia muchas pequeñas logias, que son las provinciales porque puedan abarcar el territorio, y luego las operativas de verdad, que son las pequeñas logias, Valladolid, Palencia, Salamanca. Entonces, yo he pertenecido a la logia de Valladolid porque en Palencia no había entonces logia. Se creó cuando nos separamos y nos fuimos a Palencia. No nos separamos, sino que por razones lógicas desvinculamos una con otra, seguimos juntos y seguimos viéndonos, no pasa nada. Pero yo me quedé en Palencia. En Palencia la llamamos Paz y Conocimiento, porque la logia Paz y Conocimiento tenía dos partes importantes, la paz y el saber. La joya que nosotros llevamos es un triángulo, que es el triángulo de la Trinidad también, la Trinidad cristiana. Entonces, en ese triángulo está por una parte una imagen de una parte del Cristo lotero, que es la mano de la paz. Y por otra parte está, bueno, pues por el otro lado está la escuadra y el compás y tal, pero por una parte está la mano de la paz. Esa es la logia mía, Paz y Conocimiento, esa es la logia madre, esa es la que Rudyard Kipling analiza en sus escritos y la llama siempre así, logia madre. Es como la patria,
Jesús, muy interesante todo lo que estás contando. ¿Eres creyente? Pues profundamente sí. Es decir, yo lo tengo muy claro. Yo creo en Dios, creo en ese ser supremo. Soy mal católico, porque soy mal practicante, pero creo en la Iglesia con todos sus defectos y con todas sus, de alguna manera, sus ventajas, ¿no? He sido así, lo llevo desde pequeño, pero no solamente lo he llevado desde pequeño, sino que lo he ejercido y lo trato de ejercer. De alguna forma en la logia yo he ayudado a gente que ha entrado, que era creyente, que ha sentido miedo porque pensaban que aquello estaba separado de la Iglesia y les he hecho ver que no. Yo, en todos los grados que tengo, en esos 32, y ahora sí que me refiero a esos 32, yo no he visto nada que repugne la Iglesia Católica. Nada que pueda repugnar la Iglesia Católica, ni una sola cosa. Es más, te voy a decir, cuando yo vivía en casa, y en mi casa pues tenía una escuadra, un compás, cosas que ibas dejando de la logia muchas veces, que no tenían el mínimo, ¿cómo te diría yo?, el mínimo simbolismo, ¿no? Estaban allí porque las habías llevado, pero no por mucho más. Y entonces le dije un día, era una casa nueva, yo iba a vivir con entonces mi mujer, y le dije a un sacerdote, que era Raúl Muelas, un gran hombre, que me bendijera la casa. Y quedamos un día y se le olvidó. Y yo pensé que no lo había hecho porque no quería ir. Y le dije, Raúl, pero hombre, no me has bendecido la casa y yo te esperaba. Y me dice, ay Jesús, es verdad, tienes razón. Mañana por la tarde voy a bendecírtela. Entonces vino. Y cuando llegó le dije, bueno, mira, quito todo esto de la escuadra, del compás que hay por aquí, de la Biblia, de no sé qué. Y me dijo, no quites absolutamente nada. No quiero que me respondas más que a una sola pregunta. ¿Vosotros los masones actuáis de alguna forma contra la Iglesia? Y le dije, no. Cogió y me bendijo la casa. ¿Qué diferencia hay entre un masón, la masonería del siglo XVII, del siglo XVIII y la masonería de hoy? Pues el masón, ya sabes que había dos clases de masones, dos clases de alguna manera de obreros de la piedra. Por una parte estaban los operativos y después estaban los especulativos. Los operativos se dedican a labrar la piedra, a cultivar las artes de Dios en función de Dios, y los especulativos se dedican a especular, a hablar sobre Dios, a pensar sobre Dios, a pensar sobre la Iglesia, a pensar sobre todo los fenómenos de la tierra, ¿no? Y en esos era lo que se hacía en los salones ilustrados. Por eso en la Ilustración se da esa fuerza a la razón, más que a la fe. Eso no significa que teniendo razón dejes de tener fe. Son dos cosas completamente paralelas que muchas veces van unidas, se intercalan, y por lo tanto no es que si eres masón ya eres solo de razón y dejas de tener la fe en la cabeza. Yo te quería decir antes, con respecto a cómo, por qué o a cómo he podido favorecer a la Iglesia Católica. Mira, en Palencia había un cura en la Plaza de Toros. A mí me molestaba mucho que al morir aquel cura, que era muy buena persona, que era don Marcelino de Monzón de Campos, de Magá de Pisuerga, y se murió y se quedó el vacío. Y entonces la gente dijo, ya se ha muerto el cura, ya no hay más curas en la plaza. Yo dije, no puede ser. Yo no quiero, y ese es mi deseo, que la Iglesia Católica pierda un solo puesto dentro de los que tiene ya ganados. ¿Por qué? Porque no puede ser. Allí llegan toreros que se van a morir y que hay que prestarles la extrema unción, o que hay que ayudarles, o que antes de eso tienen miedo y que tienen que estar con la Virgen y que tienen que estar en su capilla. Y entonces me fui a ver al obispo y de Palencia y le dije, mire usted, yo vengo por esto, yo no quiero que esto pase y tal. Me dijo, ¿y a quién nombro yo de cura de la plaza? Y dije, yo qué sé, viene usted a preguntármelo a mí, que yo encima soy masón porque usted lo sabe, yo no sé nada. Y me dijo, mira, ¿tú conoces a mi secretario? Y digo, no, y me le presentó, y entonces él me dijo, bueno, yo de caballos, a mí me han gustado toda la vida mucho los caballos, dice, de caballos sé muy poco. Y dije, nombre a este.
porque el que dice que no sabe de caballos es que sabe de toros. Nómbrele usted. Y efectivamente le nombró, y ha estado muchos años y consiguió meter la iglesia de la Plaza de Toros, la metió allí debajo de unas escaleras, pero la formó y la quedó preciosa además. Bueno, pues ese era el padre Muelas, y ahora está en Talavera la Reina, que era de donde era su familia. Por lo tanto, yo no he querido de ninguna manera que la iglesia pierda un solo puesto. Con eso, que empalma un poco con lo que te decía antes con respecto a la fe y al catolicismo, ¿no? Me preguntabas qué es lo que tiene que hacer un masón en la actualidad. Pues un masón en la actualidad tiene que vivir, con todas las zozobras que existen, pero también tiene que transmitirlo, tiene que saber forjarse a sí mismo, formarse como una piedra, hacerse cúbica, tener sus aristas perfectas para poderse llevar a la sociedad. Eso es muy difícil, y en eso te pasas toda la vida. Por lo tanto, la masonería al final es una escuela de aprendizaje de cómo debes labrar tu propia piedra para poder encajarla en la sociedad. La siguiente pregunta, vamos a ver en nuestro monitor el siguiente vídeo, y nada más que terminemos de visionarlo, contesta a ver qué te parece lo que vamos a ver. La masonería fue excomulgada por varios papas, el primero Clemente XII, el 28 de abril de 1738, mediante la bula papal Imminenti Apostolatus Specula, primer documento por un pontífice por el cual se condena a los francomasones a la pena de excomunión. El Papa León XIII, el 20 de abril de 1884, con Humanum Genus, volvió a ponerse en contra. Mira, no se pueden juzgar las cosas fuera del tiempo. En 1768 había existido el Tratado de Viena, por el cual se independizaban los países centroeuropeos. Todo eso creaba un ambiente de guerra, creaba un ambiente de convulsión, creaba un ambiente donde la Iglesia tenía sus intereses, y por lo tanto el que iba contra la Iglesia se le podía excomulgar. Eso es lo fundamental. No se puede tener esa encíclica encima de la mesa en la época actual. Ha habido más que también nos han excomulgado. Bueno, pues también en la de León XIII, como decíamos antes, también se excomulgó a los masones, ¿no? Pero ¿qué pasaba? Pues que había grandes desigualdades sociales, y había de alguna manera hasta esclavitud humana en aquella época. Y claro, todo eso hace que el socialismo vaya en contra de la Iglesia, y el Papa León XIII condena al socialismo. Luego, por lo tanto, eso es lo que de alguna manera se estaba forjando para hacer las bases de la República Francesa. Todo eso, claro, nos lleva a que son épocas muy convulsas, completamente diferentes. La anterior, la de Clemente XIII, era por la terminación del Sacro Imperio Germano, que era la unión de Europa. Curioso, ¿eh? Hay que recalcarlo porque luego el Papa actual habla de la Unión Europea, y aquí también se habla. Entonces, ese fue Clemente XIII, pero luego el segundo Papa que la excomulga también tiene que ver con las guerras, con el momento y tal. Hay que fijarse, por ejemplo, en los Tres Mosqueteros, que es un ejemplo que todo el mundo lo entiende. Los Tres Mosqueteros luchan contra el Richelieu y luchan contra la Iglesia, y la Iglesia excomulga o pone en el índice el libro de los Tres Mosqueteros, que en el fondo eran tres espadachines y que se lo pasaban muy bien, eran Artos, Potos y Aramis, pero ¿qué pasaba? Que estaban luchando contra los intereses de la Iglesia, y eso a la Iglesia se excomulgaba. Con Clemente XIII, pues pasan también una serie de cosas. Pasa que es el final de Centroeuropa, y entonces eso habían pasado las cruzadas, había pasado todo aquello, y estamos ya en el siglo XX. Es un periodo también de convulsiones ideológicas, y eso la Iglesia tiene que tener su propio blindaje, y es comprensible. Por lo tanto, es comprensible que la Iglesia diga: yo te excomulgo y te aparto, porque de ti no puedo saber nada exactamente, porque eran más secretos que en el fondo son actualmente.
Seguimos viendo nuestro monitor y que es muy interesante lo que sale ahora, que es como quien dice la pregunta que continúa. El canon 2335 del Código de Derecho Canónico de 1917, que castigaba con la excomunión a los católicos inscritos en la masonería u otra secta que conspire contra la Iglesia, no fue reintroducido en el nuevo Código de Derecho Canónico de 1983. Efectivamente, el canon, el 2335 me parece que es, dice que los masones están excomulgados. Lo sigue diciendo en un momento determinado, porque el canon que viene detrás ya no habla de que los masones estén excomulgados. Por lo tanto, algo muta, como tú bien dices, o la masonería, o la Iglesia, o las circunstancias. Ahí es donde está el tema. No es que mute la masonería prácticamente no ha mutado, porque las cosas del hombre el hombre sigue siendo igual siempre. Lo que muta son las circunstancias. Claro, al dejar de haber ese ambiente de guerras, ese ambiente de hostilidades contra el Papa, contra el Vaticano, pues todo eso ya no se puede hablar. Es como lo de los 3 mosqueteros que yo te digo ahora, ¿no? Si tú quitas los 3 mosqueteros, les quitas de entonces y les pones ahora, se quedan en espadachines. Eso es lo que ocurre precisamente con ese canon. La Iglesia no puede estar en contra de la masonería, ni la masonería en contra de la Iglesia. Son dos partes fundamentales del hombre, se tienen que respetar la una y la otra, tienen que vivir juntas. Y no pasa nada. Nosotros tenemos como principal virtud la tolerancia. Nosotros en las logias no podemos hablar en la logia, no podemos hablar de ideologías, ni podemos hablar de cosas de tipo material. Yo no puedo decirte a ti, tú como eres comunista, resulta que a mí me parece muy mal lo que tú haces. No, porque estoy de alguna manera poniéndome en contra tuya. Eso es una de las cosas buenas de la encíclica del Papa. Por lo tanto, si lo que mutan son las circunstancias, el código no debe tener esas circunstancias en cuenta y las deja aparte. Seguimos mirando al monitor que tenemos enfrente y atento porque viene otra reflexión, otra pregunta. Monseñor José Vicente Enríquez Andueza afirmó en 1974 que la masonería en países como Venezuela convive pacíficamente con la Iglesia y que hay masones de buena fe que no traman contra la Iglesia, sino que colaboran con ella. Fíjate, este obispo venezolano, creo que es obispo, ¿no? Sí, obispo. Bueno, pues este obispo venezolano plantea que la Iglesia y la masonería en Venezuela caminan juntas. Es lo mismo que te decía yo. La Iglesia y la masonería no son dos cosas que vayan tan separadas, es el hombre, y por lo tanto sobre el hombre tiene que ir junto. Y te voy a decir una cosa que no la sabe muy poca gente, la sabe el presidente de Santiago Alba y yo, pocos más. El día en que eligieron papa, al papa actual, al papa Francisco, resulta que estaba con nosotros, que nos iba a hablar de masonería, Ferrer Benimeli. Ferrer Benimeli es un jesuita que se ha especializado en historia de la masonería y en masonería. Sabe muchísimo. Él ha hecho unos buenos libros, tiene una cátedra en Zaragoza y por lo tanto es un hombre experto en esto. Y cuando le dijeron que había salido el Papa, este Papa, no puso buena cara. Y no puso buena cara, de principio no le aceptó. Quizá, yo me pregunto muchas veces el por qué esa digresión con el Papa actual. Quizá porque él venía de una población más populista, más de pueblo, más de encuentro con la gente, precisamente que los otros papas. Puede ser. Lo que sé es que él no puso buena cara y poco a poco yo cada vez que he ido penetrando más en las cosas de este papa, te digo que es un gran papa. Jesús, yo sé que tú has tenido y tienes buenas relaciones y has presentado en el foro de Santiago Alba José Luis Rodríguez Zapatero. Mi pregunta ¿es masón José Luis Rodríguez Zapatero? Mira, yo te voy a decir, te contesto honradamente.
No te puedo decir que sea masón, primero porque no lo sé. En segundo lugar, tampoco te puedo contestar si lo fuera, porque si lo fuera yo puedo hablar de mí mismo. Ese es el secreto de la masonería. Yo puedo hablar de que yo soy masón, pero yo no puedo decirte quién es masón. So pena que sea Macron, que tú me decías antes, y que todo el mundo lo da por aceptado, que no sé qué, bueno, pues vale. Valls, pues también. Pero es porque yo ya les he visto en la televisión decir que lo eran. Pero si no, yo no puedo decirte quién es. Sí, y por lo tanto, lo lleváis en plan muy secreto. Esa es una regla fundamental. Bueno, pero tú me dijiste que él puso mucho interés cuando iba a dar la conferencia en el Santiago Alba, quién le iba a presentar. Sí. Y nada más que pasaron el nombre tuyo, no tardó ni un cuarto de hora en admitir que tú le presentases. Sí, pero es verdad, pero había una razón fundamental. Yo soy arquitecto. El padre de José Luis Zapatero era el encargado de la parte fiscal del Colegio de Arquitectos de León. El hermano es el abogado del Colegio de Arquitectos de León. José Luis Rodríguez Zapatero ha participado también en eso y está casado con una chica, está casado, su cuñado es un palentino que está casado con una chica que me conoce a mí y estaba a su lado y en ese momento dijo, di que sí. Punto, esa está la relación. Sí, yo tenía mucha amistad, que murió muy joven, con Emilio Zapatero, claro. Compartimos momentos muy divertidos, era muy aficionado a la ópera, a la música clásica, un gran amigo también. Y una personalidad en Valladolid. En Valladolid. Formábamos entonces una pandilla, te estoy hablando de los años 80, sí. Finales de los 70-80, y nos veíamos con muchísima frecuencia, la verdad que murió muy joven. Que a lo mejor eso no significa que a lo mejor él sabía que yo era masón y por eso dijo que sí, no tengo ni idea. Claro. Pero yo nunca se lo llegué a preguntar claramente, tú eres masón. Te veo que tienes en la mano la última encíclica sí. del Papa Francisco, sí. La de Fratelli Tutti. Sí. Vamos a hablar ahora un ratín sobre Fratelli Tutti. Gran encíclica, la última del Papa Francisco, Fratelli Tutti, dice en la contraportada: he ahí un hermoso secreto para soñar y hacer de nuestra vida una hermosa aventura. Qué bonito, ¿verdad? ¿Cómo comienza? ¿Por qué ha gustado tanto a la masonería Fratelli Tutti? Porque es todo lo contrario a esa frase que tú acabas de decir. Curioso, ¿eh? Vamos a ver. Tú lees esa frase, dice que la encíclica esta sirve para una gran aventura. ¿Eso es decir mucho? Te pregunto, ¿eso es concretar mucho? No. El problema de la Iglesia es que no concreta muchas veces y se queda en frases bonitas las cosas. Esta es una encíclica para ver y vivir. Y por lo tanto es de recetas casi culinarias. Son amplias, son bonitas, son lo que quieras, pero es mucho más estricta, va mucho más a los asuntos que acontecen en el mundo de hoy que precisamente todo eso. Y eso es lo que tiene de bueno. Fíjate que he querido, aunque seas tú mi partener en este mundo de las ondas, pero he querido que esto fuera, precisamente a través de eso que decías, ponerlo en crítica. En esta encíclica no se vierten frases que sean altisonantes. Mira, decía Marañón que a un enfermo que está enfermo no se le puede decir, o a un paciente que está enfermo, no se le puede decir con frases médicas todo lo que tiene. Hay que explicárselo con palabras sencillas, que él entienda. Eso es lo que pasa en esta encíclica. Y en esta encíclica tiene además otra cosa buena. El Papa lo pone al principio. Dice, fuimos a ver en Egipto, en el Cairo, fuimos a ver a un señor que era contrario a nuestra religión, era de otra religión. Dice, y entonces le dije a quien era un santo el que iba a verle, y le dijo al que iba con él, dice, mira, deja aparte todas las cosas que sean de confrontación. Quítate lo que nosotros llamamos los metales. Los metales son el dinero, las cosas que sirven para
para estar uno en contra del otro. Deja todo eso aparte y quédate exclusivamente con lo que es el hombre, la tolerancia al hombre. Deja hasta la propia religión, si es al contrario, si no es partícipe de lo mismo. Eso es lo importante de esta encíclica. Decía Antoine de Saint-Exupéry, que era masón, decía, 2 hombres no se tienen que mirar cara a cara, tienen que mirar juntos en la misma dirección. Eso es lo que une a los hombres. A mí hace 2 días me hablaban de esta encíclica un compañero mío y me decía, no me gusta este papa. Primero, porque esta encíclica, dice, no, él no hablaba de la encíclica, decía, primero porque es un hombre muy del pueblo, de los populismos y tal. La Iglesia tiene una labor de tipo social y por lo tanto no se puede apartar del pobre y del rico, no se puede apartar del hombre que está sufriendo, del hombre que tiene necesidades. Eso es fundamental. Y por otra parte dice, es que emplea un lenguaje poco culto. No, perdóname, emplea el lenguaje del hombre. El lenguaje del hombre es poco culto. Fíjate que yo te he criticado una frase que dice en la contraportada de la propia encíclica, de esa edición. Esto no es para hacer frases rimbombantes, esto es para ver los adentros del hombre. El aprendiz, cuando llega a la logia, lo primero que se le hace es enseñar a escuchar, no se le deja hablar. Y entonces él tiene que tener un silencio activo, un silencio partícipe, eso es fundamental. Si tú lees en los libros del padre Dors, que actualmente están muy en boga, pues que era nieto de Eugenio Dors, pues si lees estos libros, uno de los libros que tiene precioso es sobre el silencio. Tenemos que saber entendernos a nosotros mismos. Luego ya podremos hablar, pero primero es el silencio para tener un silencio de introspección, de meternos dentro, de estar en el tiempo sagrado. Eso es lo que tenemos que hacer. El último libro, editado por la BAC, Isabel la Católica y la Evangelización de América, un hermoso libro. ¿Conoces Jesús e Isabel la Católica? Sí, porque conozco sus cosas fundamentales. Es decir, su obra más importante es la unificación de las partes. Y eso me parece importantísimo. Me parece que es lo que tiene que hacer un rey. No someter, sino unificar, que son 2 cosas completamente diferentes. Por eso está fuera de todo tipo de orden las cosas que se están haciendo en la actualidad con las estatuas, y en contra de Colón, y en contra... No, porque lo que se trataba, claro, tenías que tener una mano dura, porque allí había gente de todo, y tenías que tener una mano dura, pero también tenías que hacer lo que hizo Isabel la Católica, evangelizar, llevar el evangelio, llevar una doctrina, llevar unas creencias, que eso es evangelizar, llevar unas creencias, aunque después esas creencias con el paso del tiempo no se compartan, pero llevar esas creencias a la gente. Fíjate que ella era una mujer culta. Por ejemplo, te digo que tenía aquí en la Audiencia de Valladolid, en la Chancillería, tenía lo que eran los relatores del crimen, que ahora se están poniendo de moda y están hablando de los relatores y de la calle Relatores de Madrid y de cómo se hace el relato de una época histórica para que salga favorecida o para que salga perjudicada. Bueno, pues ella es una de las cosas que hace, ir a las audiencias nacionales y preguntar, ver en las audiencias nacionales qué era lo que pasaba en cada una de las provincias españolas. Y por eso tenía los que se llamaban los relatores del crimen, o los que eran gente. Berruguete, por ejemplo, fue uno de los que tuvo de relator del crimen. Y como le pagaba poco, y Berruguete tenía, pues entonces le encargaba esculturas para poder compensarlo uno con el otro. Esa labor es de un rey, de un hombre magnánimo, de una reina, es de un hombre, es de una persona magnánima, es de una persona que cubre las necesidades de su reinado. Se llamaban los cronistas del crimen, la crónica del crimen. Gracias a ella sabemos los crímenes de entonces más importantes cómo ocurrieron, lo sabemos hoy. Estaba en la Real Chancillería de Valladolid. Qué bonito, qué interesante.
La última pregunta. ¿Crees en la santidad de esta reina? Bueno, yo te digo, creo que fue una gran reina. Yo sé que tú estás por la santidad de la reina y yo lo que no tengo son motivos suficientes para poderte negar la santidad de la reina. Pues terminamos con esta reflexión y te regalo el último libro editado por la Comisión de Isabel la Católica, en el que intervienen grandes pensadores de lo que fue el Simposio Internacional. Recordad que lo podéis adquirir por Amazon, bien directamente en cualquier librería de España y también directamente en la Comisión de Isabel la Católica. Muchísimas gracias por estar con nosotros en los canales de Cuatro Ermitas y tuya en la obra de Isabel la Católica y la evangelización. Pues muchas gracias, porque además así podré decirte después cuando nos veamos, te diré, José Luis, que he entendido por qué es santa la Iglesia, la reina Isabel la Católica. Muchísimas gracias. Así que gracias a ti.